Dale un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com. No importa si te gusta el fútbol, el tenis o el básquetbol, escoge tu deporte favorito hoy mismo y gana en grande. Con el código clave duplicarás tu primer depósito. Micasino.com es tu nuevo aliado en entretenimiento, así que disfruta y no te quedes fuera de Micasino.com. Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género avanza en medidas clave para mejorar la autonomía económica, la empleabilidad y la protección de los derechos de las mujeres. Destacan la implementación de leyes como la de 40 horas, la ley Karin y la tramitación de la agenda Hasta la Cuna, además de esfuerzos para erradicar la violencia de género mediante la modernización del CERNAMEG y la aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género. Estamos esta mañana con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Muy buenos días, ministra, ¿cómo le va? Buenos días, ministra. Buenos días. Ministra, ¿cómo fue este 2024 para el Ministerio de la Mujer? Bueno, partimos con un avance muy importante que fue en marzo lograr aprobar la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que llevaba 7 años de trámite. Es decir, está desde que fue ingresado en el gobierno de la presidenta Bachelet. Este fue la primera urgencia que pusimos como ejecutivo al iniciar el gobierno, que fue la ley integral, y haber logrado aprobarla transversalmente en el Senado fue un paso muy importante. Tuvimos una pasadita por el Tribunal Constitucional, por algunos sectores que estaban en contra de la frase educación no sexista, pero tal como señalábamos, el Tribunal Constitucional señaló que era un concepto apto constitucionalmente, que no infringía nuestros principios, así que ahora estamos en fase de implementación. Justo la semana pasada cerramos el año con reuniones de implementación con el Poder Judicial y el Ministerio Público, y de acuerdo a los datos del Ministerio Público, no míos, alrededor de 600, 500 causas que normalmente se habrían cerrado por archivo provisorio, causas de maltrato habitual y de violencia de género, gracias a las nuevas medidas de la ley integral, por ejemplo, la obligación de realizar una audiencia de control de cautelares para evaluar el riesgo, se impidió que se cerraran por secretaría, por decirlo así. Entonces, estamos en ese camino. Pudimos evaluar el año de implementación de la ley de pago de pensiones de alimentos con cifras bien buenas. Tenemos ya 588.000 millones de pesos ya en las cuentas de los niños y niñas y sus madres. Tenemos 380.000 millones de pesos en órdenes de pago. Y además tuvimos una aceleración del ritmo de pago a propósito de que inyectamos recursos a la CMF y a tribunales de familia para que fuera un poco más ágil el proceso. Y más conocimiento de la ciudadanía. Así es, se está ocupando más el sistema. Además, gracias cuando empezó el registro de deudores no se podía salir, era una cosa un poco kafkiana. Entonces, no tenía un incentivo al pago. Claro. ¿Por qué voy a pagar si al final voy a quedar siempre en esa especie como de DICOM? Abrimos la posibilidad de que se pudiera salir y más de 100.000 deudores lo han hecho. Y eso es pagando o llegando a acuerdo de pago. Y esperamos, en la vida normal el año termina hoy, pero para usted es diferente. En la vida política para nosotros el año termina en enero, sí, que es cuando termina el año legislativo. Y esperamos poder cerrar el año con la aprobación en general en la Comisión de Educación del proyecto de modernización parvularia, que es uno de los 2 pilares de la agenda de Hasta la Cuna. ¿Por qué? Porque una de las grandes críticas al proyecto del gobierno anterior era que solamente se preocupaba de lo laboral, pero no del impacto en el sistema educativo parvulario. Y el proyecto de modernización es muy importante. Voy a explicar solo una cosa, por qué es tan importante. Si yo, mamá, o papá también, ojalá más papás se encargaran de ese trámite, me postulo para poder ir a un Junji, a un BTF, a un Integra, es decir, a un jardín público, y postulo a los 3, pero los 3 tienen los mismos requisitos. Entonces puede darse la situación de que yo quede en los 3. Claro. Y a menos de que yo sea una ciudadana muy comprometida con la eficiencia del gasto fiscal, a menos que yo llame a esos 2 jardines que no voy a ocupar, queda el cupo tomado. Sí. Entonces tenemos actualmente una tasa de ocupación de la educación inicial de un 40%, pero hay mucho cupo que está fantasma. Que queda ahí pendiente. Y eso es solamente falta de modernización de los sistemas. Y eso este año
Sin la ley hemos logrado despejar 12.000 cupos de sala cuna y jardín infantil. Esos son como 110 jardines infantiles y sala cuna. Entonces esperamos poder aprobar este proyecto, que es la antesala de la reforma a la ley de sala cuna, que lo que busca es que compartamos el derecho a sala cuna entre padres y madres, no solamente porque eso le quita el costo de la natalidad a la contratación de mujeres. A propósito de las cifras de empleo, la OCDE señala que al menos el 20% de nuestro 27% de brecha salarial es solo por nuestra norma de sala cuna, que le carga la mano a las mujeres. Entonces, primero, tiene ese efecto beneficioso para las mujeres, pero también creemos que es muy importante, si queremos avanzar en corresponsabilidad y que los hombres se involucren en las tareas de la crianza, que la ley no se los impida, porque actualmente están privados del derecho a sala cuna. Además, hay más hombres contratados, así que va a haber más niños con derecho a sala cuna. Qué bueno. Dentro de las cosas positivas, ahí nos menciona, ministra, todo aquello, los proyectos que todavía están pendientes para el próximo año y lo que queda de gobierno. Pero también hay dolores, me imagino. Según la Red Chilena contra la Violencia de las Mujeres, son 48 los femicidios que vivimos durante el 2024. Nos encantaría decir que esa cifra se cierra ahí, pero todavía queda años. Lamentablemente hay que estar atentos a eso. ¿Cómo se evalúa esta cifra y cómo están trabajando también para lo que queda de gobierno? Para que escuche a mi hijo, que está ahí adelante. Bueno, en primer lugar, justo el otro día una diputada señalaba que la violencia ha aumentado. La verdad, y esto es terrible decirlo en estos términos, porque cada vida de una mujer que es arrebatada por la violencia machista y en general por cualquier tipo de homicidio duele. Pero si miramos el promedio de femicidios consumados, no ha aumentado, tampoco se ha reducido. Y yo creo que eso es lo que nos debe preocupar. Desde que se tipificó el delito de femicidio en el año 2010, hasta hoy no hemos logrado reducir la tasa. Sí ha aumentado la visibilización. ¿Por qué? Por ejemplo, porque la ley Gabriela, por poner un ejemplo, incorporó el femicidio en casos de pololeo, sin convivencia o exconvivencia. Eso antes no se contaba. ¿Ya? Entonces, hay un debate permanente de si estamos contando mejor lo que antes pasaba piola o si está aumentando. La verdad es que las cifras, así de frías como son, nos muestran que no. Pero sí, algo que podemos señalar es que hay un aumento muy grande en la calificación del delito de femicidio frustrado. Y en eso yo creo que hay dos puntos claves. Uno, el trabajo intersectorial. A inicios del año 2023 logramos que por primera vez en 10 años el Ministerio Público se integrara formalmente al circuito intersectorial de femicidio a través de la firma de un convenio. Eso nos hace perseguir juntos los delitos de violencia contra las mujeres. Y eso da muchos mejores resultados cuando el CERNAMEC y el Ministerio Público trabajan juntos. Y eso ha significado que la calificación de femicidio frustrado ha subido mucho. Por poner la cifra, es que entre los años 2018 y 2022 se calificaron judicialmente, 136, y entre el 2022 y este año han sido 243 cada año. O sea, más o menos hemos duplicado la cantidad de femicidios frustrados querellados. Claro. Y eso es porque hemos quintuplicado la representación jurídica del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Yo quiero destacarlo como un logro de gestión porque nuestros recursos no se han quintuplicado. Uh-huh. En segundo lugar, porque hemos trabajado más con el Ministerio Público, y en tercer lugar, porque hay una instrucción clara de trabajo junto a los servicios de salud. Es un poco temprano para entrar en estos detalles, pero es a lo que nos dedicamos también. Sí. Pero es muy distinta la reacción de un tribunal cuando tiene que calificar un hecho si el reporte de salud dice corte de arma blanca, así dice corte de arma blanca en zona cervical, porque se indica que se intentó cortar en el cuello, sí. Hay una clara intención femicida. Este femicidio, o sea, este tipo de figura no se ocupaba antes, aunque existía la ley. Sin ir más lejos, el caso de Nabila Rifo se calificó como lesiones graves, no como femicidio frustrado al final. Entonces, eso ha ido subiendo. ¿Cómo lo hemos enfrentado? La ley integral tiene estas nuevas disposiciones que nos obligan a mayor coordinación a todo el Estado, y eso incluye al Poder Judicial y al Ministerio Público. En segundo lugar, estamos trabajando para que en junio del 2025, es decir, al año de implementación de la ley integral, ya tengamos las bases del sistema de gestión integrada de casos,
Esto suena ñoñísimo, pero significa básicamente que compartamos la información entre Carabineros, Cernameg y Ministerio Público. ¿Por qué? Porque si yo tengo que tomar medidas cautelares o hacer una evaluación de riesgo, algo me dice que una mujer haya ido 5 veces al Cernameg, aunque no haya puesto una denuncia. Son antecedentes, por supuesto. O también poder ver las constancias, que no son denuncias, ¿cierto? Entonces vamos a tener esa primera etapa crítica y estamos trabajando muy duramente con Carabineros y con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Para eso además hemos conseguido recursos internacionales. Entonces esta implementación de esta ley va a estar acompañada por el Banco Mundial hasta el 2028, para que podamos precisamente reducir y no debatir si estamos contando mejor o no ha aumentado, sino que podamos reducir. Y el presidente el 8 de marzo nos encargó poder instalar un centro de atención especializado por región. ¿Por qué? Porque, bueno, antes el Cernameg tenía muchas siglas de formas, no se conocen mucho, así que no las voy a detallar, pero había muchos tipos de centros de atención. Simplificamos un poco la cosa, los delitos menos graves, el maltrato inicial, los tipos de violencia inicial se están atendiendo en los centros de la mujer locales, municipales, y los casos complejos de lesiones graves, femicidio frustrado, delitos sexuales, se están yendo, o también, no es por tipo de delito, pero también, por ejemplo, el daño que puede ser maltrato, violencia intrafamiliar, aunque no sea un delito más grave, pero si se extendió por 20 años, el daño es grave. ¿Ya? Entonces, esos se están yendo a estos centros regionales. Y es una división un poco más en el sentido como de la salud, ¿cierto? Atención primaria y atención. Y eso logramos este mes instalar el último centro que nos faltaba regional, que es Ñuble. Ya lo abrimos. Lo que ha pasado es que ya todos han triplicado la atención que tenían proyectada. Han permitido desatochar un poco también los centros municipales para delitos menos graves, y el desafío que tenemos para el próximo año respecto a estos centros es llegar a Isla de Pascua, que donde no tenemos. Antonia, te quiero hacer una pregunta reflexión. Fíjate que uno, como que la pregunta del periodismo periodístico, preguntarte por el tema con Chomalí, digamos, como es. Pero no quiero preguntar por eso, pero quiero pedirte una reflexión. Uh-huh. Porque lo opino yo, digamos, cada uno sacará sus conclusiones. Yo creo que justamente sí es una polémica bien artificial. Bueno, pero por algo una polémica artificial que agarra portadas de diario. Porque yo creo que a algunos les interesa que eso suceda, ¿cierto? Y eso creo que tiene que ver con que efectivamente hay sectores políticos, la derecha, la ultraderecha, que han encontrado en la crítica muy ignorante, la mayoría de las veces, contra como las políticas identitarias, etcétera, hay agua en esa piscina, ¿cierto? Y esto es política. Entonces, la pregunta es la siguiente: cuando tú asumes, ¿cierto?, al principio el gobierno, efectivamente entra un gobierno feminista, por lo tanto, además, tu ministerio y tu rol es relevante. No es solamente que te toque un ministerio sectorial, efectivamente ahí está parte del corazón importante de este gobierno. Pero después viene 6 meses después un rechazo y cambia el escenario. Uh-huh. La pregunta que te hago, además, del 31 de diciembre, mirando el año, con los avances que nos ha ido contando, ¿cómo tu perspectiva, entrando ya a los últimos 100 metros, al último año de gobierno, que los temas del feminismo, que es parte del corazón de este proyecto político, ha logrado, digamos, resistir o trabajar pensando en lo que viene para el futuro? Te pido una reflexión política, y por eso lo de Chomalí me parece interesante, justamente en lo espurio del debate. Mira, yo fui encargada de voto femenino, de la estrategia de voto femenino, que fue uno de los sectores que le dio el triunfo al presidente Gabriel Boric para la campaña, y en ese rol, porque en ese momento yo no sonaba para ministra, di una entrevista al diario La Segunda, que ayer estaba muy interesado el diario La Segunda, en que yo había ido a los Juegos Diana con mi hijo. Sí, salió, no lo vi. Ya, un clásico. Franklin. Di una entrevista ahí, y antes de asumir nosotros teníamos claro que la cuestión del feminismo y la cuestión de género iba a ser la primera línea de ataque de la oposición. ¿Por qué? Porque está pasando en todo el mundo. No es necesario ser físico cuántico. No es una reflexión tan original, sí, tampoco, claro, la mía. Ya, eso en primer lugar. En segundo lugar, hay una crítica bien interesada sobre toda esta idea de la transversalización del enfoque de género, que esta idea de que haya encargadas de género en todos los ministerios, y siempre lo ponen como una cuestión polémica. Había un columnista la semana pasada que decía que era algo estalinista. Mamita, como la policía. Sí, mamita mía, eso existe del 96. Lo que pasa es que les dimos ahora un rol más relevante, pero son un rol técnico, que de hecho su rol es tan técnico que lo que le hemos encargado es revisar
que en cada servicio público las mujeres tengan acceso igualitario. Y eso nos tiene hoy día, por ejemplo, por primera vez en una cosa tan lejana, o si se quiere, al Ministerio de la Mujer como los servicios de agricultura, los servicios públicos que están en el campo, que aquí en Santiago no nos importan tanto, pero tú vas con INDAP Sí, claro. a un sector rural y Claro, pero en este gobierno es diferente. convoca un montón. Estamos con paridad. Por primera vez las mujeres están con paridad de acceso. Y eso no es porque dijimos somos feministas, no, es porque hay una persona que está encargada de revisar por qué cuando ingresamos al gobierno la Comisión Nacional de Riego le entregaba menos de un 20% de los fondos a mujeres, los fondos de riego, o sea, en media crisis hídrica. Y eso no es una cuestión posmo, perdóname, pero eso es acceso a bienes públicos y es mejora en las condiciones materiales. En segundo lugar, hay el otro día fue 17 de diciembre y no se dio ningún especial en ningún lado respecto al segundo rechazo del país a una propuesta constitucional. Aquí sí lo abordamos. Aquí lo abordamos. Sí. Estoy haciendo un comentario general, ¿no? Pero ahí yo creo que hay un punto bien relevante, que es que cuando se pierde, y eso fue un momento crítico, es cierto, cuando se pierde la primera propuesta constitucional, rápidamente se salió a apuntar a que el feminismo había sido uno de los temas clave. Hoy ya despejada la paja de trigo, con varias encuestas encima y estudios y ya más análisis, está claro que los temas de vivienda, que los temas de pensiones fueron determinantes, y de hecho, de acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos, por decir una que esté como no tan cercana tampoco a mi posición en términos de que es un centro más bien asociado a la centro-derecha, el aborto no estuvo ni en los primeros 7 temas para decidir el voto. Entonces, pero ahí rápidamente se dijo, es por esto. Y esa reacción tampoco es local, es internacional. Cuando pierden los proyectos progresistas dentro del propio progresismo, los primeros en atacar es al feminismo. Ha pasado en Brasil, ha pasado, o sea, hasta la del Brexit era el culpa de las feministas. No, y el vínculo con la iglesia no nos queda tiempo, ministra, pero ahí me tomo del periodismo periodístico, lamentablemente e inevitablemente, sobre todo en este cierre de año y con la última polémica, cómo hace esta bajada de la polémica con Monseñor Txomalí, y bueno, si es que se arrepiente también de las declaraciones. Yo creo que primero se está debatiendo ahora respecto del reglamento de las 3 causales que hemos ingresado, que está en trámite en Contraloría, y que es el motivo por el que tuvimos que aplazar, no desestimar, aplazar el ingreso del proyecto de ley de 3 causales. Y si puedo estirar, voy a rapear para explicar esto, pero... ¿Qué fue lo que celebró él? Claro, voy a rapear para explicar esto porque es largo, pero la presidenta Bachelet logró, junto con el liderazgo de la hoy senadora Pascual y el trabajo de muchas organizaciones de mujeres, aprobar las 3 causales. El 2017. Ingresó un reglamento siempre es como la operatoria de una ley. Ese reglamento no alcanzó a estar con toma de razón cuando finalizó el gobierno de la presidenta y iniciaba el siguiente gobierno, fue retirada esa redacción original y se ingresó otro. Y ese otro lo que hizo fue básicamente reducir al mínimo el campo de aplicación de la ley. Tiene cosas que la ley no le exige a las mujeres, pero sí están en el reglamento. Y particularmente en lo que hemos propuesto ahora a la Contraloría General de la República para que tome razón, está el que podamos asegurar que ninguna niña o mujer, por ser de zona rural, por atenderse en el sistema público en zonas aisladas, quede fuera de su derecho a las 3 causales. Porque acá se habla mucho de mis dichos, que serán apropiados o no, pero poco se habla de los parlamentarios, de las niñas y mujeres de sus distritos, que en causales extremas como violación, como embarazo inviable, tienen que trasladarse hasta 4 regiones, solas. Entonces, eso yo creo que es bueno que se esté poniendo en el debate, porque además dicen, no, pero ¿para qué queremos aborto legal? Sí, tenemos las 3 causales, pero también estáis boicoteando las 3 causales. Ya, pero más allá de las declaraciones, la discusión que se instala. No les gusta ninguna, confesémoslo. Sí, viene otro ministro ahora en el próximo programa, así que necesitamos cerrar, pero muchas gracias, ministra. El ministro que viene también es colocolino, así que panel completo. Perfecto, estamos panel completo. Somos mayoría. Antonia Orellana, ministra de la Mujer. Además tenemos al Kaiser. Ministra de la Mujer y Equidad de Género, muchas gracias por estar con nosotros. Ministra. Nos vemos. Ya nos vamos, cuídense, que tengan buen feliz año. Cierre de año. Eso, Chao. eso.